La economía privada española lleva ya muchos años saneándose y de hecho una parte de la economía privada española está haciendo muy bien las cosas, sobre todo la industria exportadora. El problema es que a esa economía privada los políticos le están poniendo las cosas de manera muy complicada, de manera prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque no liberalizan en absoluto la economía y porque la están machacando a impuestos. Entonces, la economía privada, aunque tiene un potencial grande, si el marco jurídico fuera estable, si prevaleciera el Estado de Derecho y si tuviésemos un Estado fiscalmente moderado, ahora mismo está asfixiado ese sector privado por todos los frentes políticos. Por tanto, ¿está en condiciones de crecer España? Si se liberara al sector privado de las cadenas del sector público, sin duda, no hay nada que le impida a España crecer y de hecho tenemos o podemos tener unas condiciones muy proclives para ello. El problema es que el sector público está machacando al privado y lo está machacando además para que el sector público siga gastando muchísimo más de lo que ingresa y por tanto avanzando con marcha firme hacia la insolvencia y hacia la salida de España del euro. Un sector financiero nunca está saneado mientras la morosidad siga creciendo. ¿Por qué? Porque un sector financiero es insolvente en tanto en cuanto los impagos que acumule sean muy grandes. Por tanto, si esos impagos van creciendo, ¿cuándo se terminará el saneamiento? Pues es difícil de saber porque no sabemos cuándo se terminarán los impagos. Entonces, en ese sentido, afirmar que ya está saneado es muy prematuro porque la crisis sigue y la morosidad sigue. Ahora bien, con los impagos previsibles hasta el año 2012-2013, el sector financiero está algo infracapitalizado, pero probablemente ya sea lo suficientemente robusto para aguantar esos impagos. ¿Por qué? No porque lo haya hecho de una manera extraordinaria, sino porque el sector público ha quitado cantidades ingentes de dinero a los contribuyentes y lo ha metido dentro del sector financiero. Por dar un número, probablemente el sector financiero haya conseguido captar entre ayudas públicas o recapitalización pública, entre subvención encubierta a través del banco malo, entre quitas a las participaciones preferentes y entre reinversión o dotación de provisiones sobre sus beneficios, alrededor de 100.000 millones, 110.000 millones de euros. Las necesidades de capital en el año 2011 eran de 160, por tanto, todavía le quedarían unos 50.000 millones, pero ganando 25.000 millones al año antes de provisiones, eso es una cifra que se puede alcanzar a corto plazo. El problema, ¿cuál es? Que, como digo, la morosidad sigue creciendo y por tanto eso es un círculo que no se termina de cerrar. No es imposible que España lo reduzca, es imposible que España lo reduzca con este gobierno. Es decir, no hay nada en la administración pública española que impida que esa administración no pueda decrecer. De hecho, hay mucho margen donde recortar. El problema es que este gobierno no quiere recortar el gasto y de hecho los presupuestos que elaboró para el año 2013, el gasto no bajaba sino que subía. Por tanto, obviamente si tú aumentas el gasto y si tú elaboras una previsión de ingresos absolutamente disparatada, como que los ingresos van a subir en 8.000 millones cuando están cayendo a plomo, es imposible que cumplas tu objetivo de déficit. Y el gobierno lo sabe y por eso el gobierno está intentando renegociar el objetivo de déficit con Bruselas, lo cual es una irresponsabilidad manifiesta, no ya por la mala imagen que damos al exterior, sino porque cada año que pasa sin que reduzcamos el déficit es más deuda que estamos acumulando, más intereses que devengamos y por tanto más losa de deuda sobre las cabezas de todos los ciudadanos y mayor riesgo de insolvencia en un país que ya está en una zona peligrosamente cercana a la bancarrota. La única manera de pinchar la burbuja eléctrica sería revisar retroactivamente las primas que se han comprometido para las energías renovables. Las energías renovables se instalaron en España en un momento en el que eran muy ineficientes. En los últimos años la eficiencia ha ido mejorando, algunas ya, de hecho ya en ciertas zonas ya son incluso más competitivas que fuentes tradicionales, pero el equipo que tenemos instalado de eólicas, fotovoltaicas y termoeléctricas son equipos y plantas muy ineficientes y muy caros. El sector público se ha comprometido a
arbitrar las medidas necesarias para cubrir el diferencial de costes con el precio al que venden la electricidad, y esas primas son las que disparan, las que han disparado el coste de la electricidad en España. Si eso no se revisa, y es complicado de revisar, pero habría que revisarlo, es evidente que la luz en España no va a caer, y mientras no caiga, de hecho sigue sin cubrir todos sus costes, tendremos uno de los precios de la electricidad más caros de Europa. En los últimos 10 años la electricidad en España ha subido un 120%. En el resto de Europa oscila entre el 40 y el 60%, es decir, la mitad. Eso es una pérdida brutal de competitividad que hace que sea mucho más difícil crear empleo y crear riqueza en España. Montoro obviamente es inexplicable sin Rajoy. Es ministro de Hacienda del Gobierno de España y ese Gobierno de España lo preside Mariano Rajoy. Por tanto, los dos son esenciales para comprender la deriva socialista, socialdemócrata que ha tomado el Gobierno de España, emulando a Zapatero y emulando las propuestas electorales que lanzó Rubalcaba. Desde luego tenemos el Gobierno que no necesita España, lo teníamos con Zapatero y también lo tenemos con Rajoy. Lo que necesita España es mucho más libre mercado y mucho menos Estado, y Rajoy lo que nos está dando es mucho menos libre mercado, si acaso un mercado más corporativo, más controlado por ciertos amiguetes, pero no más libre mercado, competitivo, abierto, con tributación baja, y desde luego mucho más Estado. Está consolidando un Estado hipertrofiado fruto de la burbuja inmobiliaria, y eso es nefasto para la supervivencia y la creación de riqueza de la economía española a largo plazo. Por tanto, sí, Montoro desde luego es un culpable, ha subido 27 impuestos en 2012 y puede hacer otro tanto en 2013, por tanto es socialdemócrata de manual, pero Rajoy es el que lo está manteniendo en su cargo y quien le está alentando para que haga precisamente la nefasta política fiscal que está cometiendo y con la que está torturando a todos los españoles.